Hola jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, espero que estén bien, espero que eh, estén pues, bueno, los grupos que nos hace falta que todavía expongan, pues que estén preparados, ¿verdad? Realmente pues con los temas que vamos viendo ya 5 y 6 pues eh, muy bien, se están preparando muy bien, realmente se han superado en relación a los temas del primer cómputo, lo que veíamos acerca de los tejidos, pues veo que se están preparando mucho mejor. Felicito a los que preparan maquetas y se ve el trabajo, pues al hacer un material de apoyo vistoso, novedoso, en fin, pues verdad. O sea, eso pues habla muy bien porque quieras o no, al preparar un material así también afianza conocimientos uno. No sé si se han fijado, por ejemplo, que hoy a nivel de materias como principalmente anatomía, también hay de microanatomía y no me acuerdo de qué otra materia o cátedra, mejor dicho, hay, pero hay muchos libros de colorear, eh, como que fueran libros de kinder, ¿verdad? Pero son realmente libros para el conocimiento, pues me voy a centrar en la anatomía. Por ahí hay uno de Nether que es de colorear muy bonito, o sea, porque la idea es que en lo que está coloreando, en lo que está buscando colores, aplicarle colores a esas ilustraciones, pues está afianzando conocimiento, está, está asimilando un conocimiento de una forma didáctica y de una forma, digamos, no directa, que como que lo estuviéramos memorizando. Entonces, pues son técnicas de aprendizaje muy buenas. Y una, pues, que estamos aplicando aquí, pues, los que elaboran maquetas, pues, que ayudan a afianzar y a comprender mejor, pues, la toda la información, que es mucha, pues, yo sé, es bastante. Y no es fácil, pues, poderla comprender toda. Pero bueno, en relación a eso, pues, los felicito. Realmente felicito a los que se entregan muy bien, a los que hacen un buen resumen, magnífico. He visto muy buenos resúmenes, he visto muy buenos materiales en los reportes y los invito siempre pues a, a hacer un reporte, pero no solamente es hacerlo, entenderlo, porque se nota el que está solo leyendo, el que está solo pues explicando, no, ni explicando, está leyendo algo y tal vez ni lo comprende. Y eso pues se nota a leguas y no da ánimos ni de opinar realmente. Entonces, felicito realmente a los que se entregan y no por una nota, porque realmente pues no, sí, tenemos que obtener una nota, claro que sí, pero más que todo pues porque se rebuscan en querer aprender, en querer asimilar, en querer afianzar conocimiento. Acuérdense que nuestra carrera es tan larga, tan vasta que tenemos oportunidad de afianzar o de tener acceso a un conocimiento una tan sola vez. Y ya de ahí pues vamos de paso y cada vez pues la carga va siendo pues mucho más grande. Esto así es, ahorita cuando uno empieza en primer año lleva un ladrillo, luego avanza otro ladrillo, tres ladrillos, cuatro, y así. Entonces llega un momento que la carga va a ser pesada, pero la experiencia en cargar esos ladrillos iniciales, que son estas materias, eso les van a hacer pues de una u otra forma un poco más fácil el aprendizaje en niveles superiores. Por eso estas materias son básicas y son primordiales, así se llaman, son primordiales, son vocacionales, y tienen que aprovechar al máximo poder afianzar estos conocimientos. Yo pues con el área de microanatomía he afianzado bastante y con las cosas que no las tenía, pues las vi como decimos a veces hasta de noche. Lo que no voy a decir es que yo he leído o he estado al tanto de tejidos y de cosas relacionadas con la histología después de que salí de médico. Nunca, realmente no. A ojos cerrados uno crea un reporte histopatológico del patólogo
Pero hoy con esto que me ha tocado preparar clases para poderlas impartir, pues eso me ha ayudado mucho para comprender aún hasta las patologías y poderle opinar al patólogo, ¿verdad? Así es que pues espero que ustedes aprovechen al máximo la oportunidad. Bueno, vamos a ver una clase donde iniciamos a desarrollar el sistema pues respiratorio, donde hablamos principalmente pues de la comunicación que realiza, la doble función que realiza la faringe, ¿verdad? Como órgano de conducción y que tiene relación con el sistema respiratorio a través de la conducción con la laringe y con el sistema digestivo en la unión con el esófago. Entonces hablaremos de eso, hablaremos un poco de las cuerdas vocales, ¿verdad? De cómo se genera el sonido. Ya vimos una parte allá con microanatomía, clase que le subió esta semana pasada, creo. Entonces, pues, eso principalmente vamos a ver, una parte de la conexión con el sistema pues respiratorio, perdón, con la parte proximal del sistema respiratorio y bueno, después vamos a desarrollar las otras partes del sistema respiratorio, ¿verdad? El sistema respiratorio superior y parte de la parte, perdón, y de la parte distal. Entonces, pues de eso hablaríamos, de los cartílagos de la tiroides. Es muy importante hablar de eso, de los cartílagos de la tiroides, de la estructura de la tiroides también, y de algunas situaciones que tienen que ver pues con la voz. En sí, patologías y todo eso, pues no es parte, ¿verdad? Pero sí, de una u otra forma salen y bueno, pues porque ayuda a afianzar pues conocimientos. Bueno. Veamos este pensamiento. Permítanme, ya me equivoqué de botón. Aquí lo tenemos. Donde nos dice pues que dice no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. Eso es lo que están ustedes obteniendo ahorita. Conocimiento, bases. Eso es lo que estamos obteniendo ahorita. Las bases para tener una sabiduría en lo que respecta a la medicina. Porque la sabiduría de la medicina pues ya es el conglomerado, ya es todo el conocimiento unido integralmente, integrado, perdón, y que nos ayuda pues a poder afrontar y enfrentar las diferentes situaciones que nos van a venir en la consulta, en las diferentes consultas. Ojo, lo estoy aplicando solamente a la carrera de la medicina, porque dice, la sabiduría nos ayuda a vivir, claro, nos va a ayudar a vivir. Es impresionante el, el poder hilvanar, el poder concentrar información que en un momento pues están viendo un problema de un parto, por ejemplo, la siguiente vez en el momento que termina eso del parto van a tener que ver un problema de una herida y luego van a tener que ver un problema de una urticaria y luego van a tener, o sea, indiferentes situaciones que se le presentan a uno pues cuando está ya como médico, por ejemplo, en una unidad de salud, o los médicos o algunos de ustedes que les toca quedarse en algún hospital pues periférico, donde ahí pues se hacen llamar a los médicos todólogos porque les toca ver de todo. Entonces, el conocimiento que están adquiriendo ahorita les va a permitir tener la sabiduría para enfrentar esas situaciones. Ya después pues se decide pues uno por una especialidad si hay posibilidad, ¿verdad? Y si no, pues quedarse como médico general como muchos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, en los cuales pues
Parecería un poco fácil porque no hay que estudiar 3 años más, pero realmente no se deja de estudiar porque hay que estar con conocimientos de todo, porque la gente no, cuando le consulta a uno, pues le consulta de todo, ¿verdad? Pero aplicándolo a la vida, ya, esto ya, y ahí es donde me gusta eso, porque arriba dice tu vida es bella. Todo el conocimiento, la experiencia de vida que uno adquiere en el transcurrir de los años, ¿verdad? Es lo que le hace tener una sabiduría para poder vivir bien la vida, para poder tener, como dicen los abuelos, una vida ordenada. Porque los médicos, ¿verdad?, tenemos la tendencia a desordenar nuestra vida fácilmente. En un momento de descuido, pues podemos cometer diferentes errores en la vida que después se pagan caro. Porque la misma carrera nos abre puertas, ¿verdad? Y algunas puertas son demasiado anchas, por las cuales hay que pensarlo mucho si se va a caminar por ellas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las diferentes situaciones de vida que ustedes poco a poco las van a ir viendo. Y, y cómo se llama, y Dios no quiera pues que sean presa de ellas. Y me refiero a drogas, me refiero a vicios, me refiero a malas praxis, me refiero a muchas cosas que pueden afectar nuestra vida profesional. Y lo más grave, nuestra vida, ¿cómo se llama? Nuestra familia o nuestra integridad física. Entonces, pues, todo, pues lo que ustedes vean ahorita, que están jóvenes, vean lo bueno, identifiquen lo malo, que eso les va a servir, pues, para poder ayudarles a vivir bien y a poder tener una vida, pues, tranquila, una vida libre de dificultades que van a impedir todo por lo que ustedes este, renunciaron en esta juventud. Hay muchos casos, ¿verdad?, de médicos truncados por que no supieron vivir, porque no supieron aplicar los conocimientos adquiridos en relación a la vida y se dejaron llevar por cosas pues que realmente pues socavaron la práctica, su práctica médica y por ende pues su vida. De una u otra forma hay que buscarle lo bueno a todo. Esta situación que hemos pasado de pandemia ha ayudado mucho a otros les ha complicado, pero ha ayudado mucho porque ha permitido pues fortalecer lazos familiares, fortalecer la convivencia familiar, y no hay que olvidar eso, la familia, convivir con nuestros padres. Esta carrera hace que uno pues se despreocupe de su familia y, y después hace falta realmente. Así que esto ha ayudado, nos va a ayudar, busquemos lo positivo a esto. Bueno, pasemos entonces a ver, pues como les decía, sistema respiratorio. Como ven, pues esta es una clase modificada pues el año pasado. Ahí nada más hay alguna nueva información que siempre uno va leyendo y va agregando, pero sí son diapositivas pues del año pasado. El sistema respiratorio, pero nos vamos a referir principalmente a la parte superior. Entonces ya hablamos pues que las partes de la estructura del aparato respiratorio pues comienza en la nariz, ¿verdad? Ahí hay que tomar en cuenta que alguna parte pues tiene que ver con la boca porque ayuda a respirar, pero sí, como sistema respiratorio en sí, por donde pasa el aire, se calienta y es liberado de algunas partículas, ¿verdad? O de algunos alergenos o de algunos patógenos, pues es en la cavidad nasal, ya lo sabemos. Ya sabemos cómo se llama el tejido, ¿verdad? Cilíndrico ciliado, pseudo certificado con células caliciformes. Así hay que aprendérselo. Luego pues inmediatamente tenemos una área muy importante como lo es la faringe, ¿verdad? Que es la comunicación que hay, que es la que transporta pues, ¿verdad? El aire inspirado y lo hace llegar pues hasta
hasta la laringe, como vemos ahí, y luego pues continúa pues con la tráquea, los bronquios y por supuesto pues los pulmones. Entonces estas son estructuras del aparato respiratorio, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en esta zona de acá, que es la zona de la faringe, laringe y la parte inicial de la tráquea, pero hay una clase específica pues para esa zona. Aquí pues otra diapositiva que nos ayuda a ver pues las diferentes zonas de las que hablábamos, pero la que nos interesa hoy pues esta zona de aquí, vea la de la faringe junto a la laringe, y ya para estas zonas pues habrá clases posteriores que nos van a ayudar a comprender esa área. Funciones del aparato respiratorio. ¿Cuáles son las funciones? Interviene en el intercambio gaseoso, ya sabemos muy bien, capta oxígeno para llevarlo a las células del organismo y elimina CO2 producido por ellas. ¿Dónde se lleva a cabo esto específicamente? En los alvéolos. También pues ayuda a regular el pH sanguíneo. Vea, el pH sanguíneo es como por decir así, casi como el clima, por decir así, interno. Entonces, este intercambio, esta presencia pues de oxígeno y el CO2, que es combinación de hidrógeno con CO2 y el bicarbonato, pues eso ayuda a la regulación del pH sanguíneo. Tiene que ver entonces con la homeostasis. Entonces, es una función también del aparato respiratorio. En condiciones anormales, fácilmente nuestro cuerpo puede caer en acidosis respiratoria, donde se cambian las concentraciones de presión del CO2 y del oxígeno y el aumento del bicarbonato, que ustedes lo van a ver en su debido momento, pero sí les adelanto eso, que fácilmente podemos caer en acidosis respiratoria, y esa es la situación que les pasa a los pacientes que están pues con el problema del COVID-19. Provoca una acidosis respiratoria más o aunado a la acidosis metabólica, porque comienzan a fallar órganos. Ya sabemos que la muerte por este problema es una falla multisistémica, no solo es a nivel respiratorio, sino que también estamos viendo daños a nivel renal, daños a nivel del miocardio. Ya vamos a ver clases, vamos a ver unas clases por ahí de ¿cómo se llama? De pericardio y del miocardio. Y ahorita pues hemos comenzado a ver casos aquí ya en el país de miocarditis como consecuencia en paciente completamente sano y que su antecedente nada más es que tuvo COVID-19 y lo pasó como una gripe medio complicada, por decir así, pero que no necesitó hospitalización y solo fueron fiebres, dolor de cuerpo o las osteomialgias. ¿Qué más? Bueno, eso. Y bueno, y la etapa de moco, ¿verdad? Y de tos, y eso fue todo, pero al término de que un mes aparece con un problema de miocarditis en un paciente completamente sano y paciente joven, y se presenta con una miocarditis, hay una inflamación pues del miocardio y es consecuencia del COVID-19. Entonces, al final pues lo que mata al paciente es una falla multisistémica, y lastimosamente pues al inicio a nivel mundial, la OMS pues se centró en un problema meramente respiratorio, y hasta nuestro país pues cayó presa de eso también, y se prepararon en ventiladores y en un montón de cosas que al final pues no cambia el pronóstico del paciente, solamente alarga la agonía, pero el fin siempre es la muerte, ¿verdad? Entonces pues ya me salí del tema. Entonces ayuda a regular el pH sanguíneo. Bueno, luego decimos pues que también tiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce sonidos y excreta pequeñas cantidades de agua y calor. Estos temas ya los hemos hablado ampliamente en cómputo anterior, pero también hay que tomar en cuenta que de eso vamos a hablar hoy, que es la producción de sonidos. Entonces es otra de las funciones del aparato respiratorio, la producción de sonido. Ya vamos a ver cómo el paso del aire
vea expirado a través de los de que proveniente de los bronquios, hace vibrar las cuerdas vocales y eso pues genera sonido, no palabras, sino que sonido. Vamos a ver que la palabra articulada tiene que ver con otras estructuras. Bueno, entremos en materia y hablamos primero pues de la faringe. La faringe pues es un conducto en forma de embudo que de alrededor de más o menos 13 centímetros de longitud, que comienza en las coanas. Recordemos, las coanas es la parte posterior de la cavidad nasal y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. Ojo con estos puntos de referencia. Hasta el nivel del cartílago cricoides, que ya es parte de la laringe, que es el más inferior de la laringe. La laringe también es conocida como la caja de resonancia, al igual que como se le llama a la cavidad nasal, vea, como cavidad también de resonancia, aunque ese apelativo se le aplica más, ¿verdad? No, ese título, mejor dicho, ese título se le aplica más a los senos paranasales. Bueno, su pared, la pared de la faringe, está compuesta por músculos esqueléticos y está revestida por una mucosa. Mucosa que ya en micro hemos visto de qué tipo es. El epitelio de esa mucosa de qué tipo es. La faringe funciona como vía para el pasaje del aire y de los alimentos. Actúa como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y alberga las amígdalas, que participan en las reacciones inmunológicas contra los agentes extraños. El anillo de Waldeyer, del que hemos ya hablado en alguna ocasión, pues tiene parte, ¿verdad? O se sitúa en parte en la faringe, porque allí encontramos parte de las amígdalas que tienen función en el sistema inmunológico. Las amígdalas palatinas, las amígdalas tonsilas palatinas también son conocidas en otros libros, y las amígdalas faringeas, las vamos a encontrar pues ubicadas en esta zona. Entonces, como vemos, pues la faringe tiene partes importantes. ¿Cómo se divide? Se divide en nasofaringe, que va pues desde las coanas hasta la fosa, desde las coanas hasta parte del paladar blando, ¿verdad? En la parte posterior. Luego tenemos la orofaringe, que va desde el paladar blando hasta tener comunicación pues con la laringofaringe, que es la última parte que llega hasta el cartílago cricoides, como decíamos. La orofaringe pues viene a tener como límite inferior la base de la lengua. Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa que se ubica de forma circular y una capa interna que se ubica de forma longitudinal. ¿Cuál es la función de estos músculos? Pues si están de forma relajada, ayudan a mantener pues la permeabilidad de la faringe. La contracción de los músculos de la faringe le ayudan con la deglución. Esas es las funciones que tienen los músculos de la faringe. Ya decíamos, son músculos esqueléticos. Entonces, son dos capas. La capa externa le va haciendo giros alrededor de la faringe. Pensemos en la faringe como un tubo. Le va haciendo giros a la faringe y la capa interna pues está de forma longitudinal. Por ende, la capa externa circular le ayuda a el descenso de los alimentos, al descenso del bolo alimenticio, y la capa longitudinal le ayuda a dirigir ese bolo alimenticio en la dirección completamente posterior, o sea, hacia el esófago, porque hacia la parte anterior lo que vamos a encontrar es la laringe y no puede entrar alimento a la laringe porque nos escaparíamos a ahogar, como decimos. Bueno, hay gente que ha muerto por la introducción de un cuerpo extraño en la laringe que no se puede expulsar. Ahí es la importancia de la maniobra ahí lo investigan cómo se llama esa maniobra, jóvenes, que nos ayuda a expulsar pues es un aumento de la presión
intraabdominal, pero buscando la elevación del diafragma. Hay una posición específica que es de los dedos gordos, del primer dedo, el dedo gordo no se usa, del primer dedo de la mano, pues para hacer una presión intraabdominal y torácica, por decirlo así, que hace una presión negativa y ayuda pues a expulsar los alimentos ubicados en la laringe. Ahí se investigan cómo se llama la maniobra. Pues entonces estos músculos de los que estamos hablando, el músculo esquelético extra e intra eh, eh, faríngeo, ayudan pues en forma relajados, o sea, como digamos descansados, pues ellos permiten ¿cómo se llama? Pase el aire y, bueno, que pase el aire principalmente, pero cuando se contraen, ayudan a la deglución, ayudan a tragar pues los alimentos. Las regiones de las que estamos hablando, ¿verdad? La nasofaringe, las coanas, que lo vamos a ver en esta zona de las coanas, hasta el paladar blando, desde el paladar blando hasta parte de la base de la lengua. Fíjense que realmente aquí yo voy a tener que corregir, ¿verdad? Que digo que está hasta la base de la lengua y realmente no es la base de la lengua, sino que es a nivel del cartílago epiglotis, es lo conocido como la orofaringe. Sí encontramos la base de la lengua porque está aquí, pero si queremos buscar un punto de referencia es específicamente esta zona. Y luego pues la laringofaringe desde el cartílago epiglotis hasta el cartílago cricoides es la laringofaringe. Entonces así se subdivide la faringe, digamos. Tenemos entonces pues la nasofaringe, la primera porción. Esta pues se encuentra por detrás de se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando, que la separa de la bucofaringe. Su pared, bucofaringe u orofaringe, es lo mismo. Su pared posee 5 aberturas, ¿verdad? Las 2 que son de la coana, porque son 2 fosas nasales, las trompas faringopalatinas, derecha e izquierda, ¿verdad? Y la bucofaringe. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuáles son las 5 aberturas que presenta la nasofaringe? Las coanas, las trompas faringopalatinas o faringotimpánicas y la bucofaringe. La pared posterior también alberga la amígdala faringe o también conocidas como la adenoides. A más de algunos de ustedes pues ya les quitaron las adenoides porque estas pues provocan ronquido, provocan dificultad para respirar, dolores, infecciones a repetición, en fin, muchas situaciones que al final pues la idea de esto es evitar que aparezca un problema conocido como fiebre reumática, en la cual pues el tejido de las adenoides se parece mucho al tejido de las valvas, de las válvulas cardíacas, y puede llegar a provocar alteración. O sea, la bacteria, el estreptococo del grupo B, hemolítico, puede llegar a trasladarse hasta esas valvas del corazón y pues le provoca problemas pacientes que no pasan de los 20 años. Hoy en día pues es muy difícil que eso pase, aunque siempre se va a dar, ¿verdad? Pero es muy difícil porque el uso de los antibióticos vinieron a disminuir eso. En el siglo pasado era una causa frecuente de muerte, pero ya en nuestros siglos pues ya es muy diferente por el uso indiscriminado de los antibióticos, porque o sea, lo ideal fuera que aquí todo ya se aplica eso de que en una farmacia no le venden un antibiótico si no lleva recetas del facultativo médico, así como es en Estados Unidos. Pero en la práctica es mentira, o sea, siempre se las están vendiendo y el uso indiscriminado y erróneo de los antibióticos pues ha provocado la resistencia bacteriana y eso es algo que
muy pronto, pues vamos a tener que luchar pues contra esa situación, porque eh, anteriormente pues tratar un problema de estos, de un cultivo positivo de estreptococo del grupo B a nivel de las amígdalas y manejarlo con penicilina benzatínica, híjole, eso era, como decimos, viaje de agua desde la gente en el campo, o sea, eso era fácil y no había mayor problema. 3 o 4 dosis de penicilina benzatínica cada cierto tiempo, que les voy a ser sincero, no me acuerdo cuál era ese esquema, pero sí existía, era lo que se le ponía a los pacientes, por eso en las unidades de salud, penicilina benzatínica y penicilina, eh, ni me acuerdo cuál es la otra, este, eso había, porque es barato, la penicilina es baratísima, pero el problema que hemos visto es que a la penicilina no le pega nada ya. Antes hasta la misma gonorrea funcionaba muy bien la penicilina, hoy en día ya no. Se ha provocado mucha resistencia bacteriana, pues y eso nos ha dado problemas con los pacientes en el sentido de que tienen que gastar más en antibióticos más sofisticados y por ende pues más caros, todos derivados de la penicilina. Cuando vean farmacología me van a entender de lo que estoy hablando, en la cual pues los anillos betalactámicos solo se le hacen cambios en la estructura de la molécula de la penicilina y ya automáticamente se convierte en amoxicilina. Y hoy en día pues se le agrega un componente como el ácido clavulánico y eso le da ya potencia el efecto de la penicilina y ya es el clavulín, por ejemplo, como nombre. Y luego vinieron las cefalosporinas, que también son derivados de la penicilina, cambios en estructura, nada más, pero son familia y lastimosamente pues hoy hay pacientes con una simple gripe y el médico o el dependiente de la farmacia, pero también los médicos hemos colaborado en eso, porque no es lo mismo decir al paciente, mire, se va a tomar este tratamiento de 7 días de amoxicilina con ácido clavulánico, que le va a costar 24 dólares, ¿verdad? El tratamiento de un medicamento bueno, de un laboratorio pues respetable, porque el clavulín es muy caro, ¿verdad? Pero existen otras alternativas, otros genéricos de muy buena calidad, y con eso pues se resuelve el paciente, se resuelve el problema, o era la idea, pero no es lo mismo como médico que compramos, algunos compramos medicamentos, ¿verdad? Yo también compro, pero yo no vendo. Y no es lo mismo estarle vendiendo una ceftriaxona, un, un antibiótico, una cefalosporina, ¿verdad? Más avanzada, que cada ampolla se la podemos cobrar al paciente en 20 y pico de dólares. Le metemos miedo de que se va a morir del corazón si no se cura sus problemas de la garganta y fácilmente pues se puede uno echar a la bolsa con una ampollita que uno la puede comprar en 3 y la ficha en el mercado negro. Imaginen cuánto les estoy contando. Y cobrarse la paciente en 25 dólares, 30 dólares. Uno escucha historias y ojalá pues ustedes vayan haciendo conciencia de que esta carrera no es para... Sí, se puede hacer dinero y se puede vivir bien, pero sin fregar a la gente, sin fregar al paciente. Entonces, pues, el uso indiscriminado ha hecho que haya mucha resistencia. Entonces, a una simple gripe le estamos poniendo ceftriaxona, que ya se utiliza para problemas de neumonía, pero a una simple gripe le ponemos ceftriaxona y se la cobramos a 30 dólares al paciente y le vamos a poner 5, 150 dólares. Y hasta le vamos a cobrar hasta la inyectada de ribete, porque se la vamos a poner con un suero. Entonces ese pobre sale gastando más de 200 dólares y no los necesitaba. Entonces ya me fui por otro lado. Entonces eso ha hecho pues que los problemas de adenoides pues sean muy frecuentes, porque los pacientes no les solo se mejoran en el momento que están con el medicamento. Y también pues las especializaciones médicas han hecho pues que algunos otorrinos pues vean como mina de oro pues estar sacando adenoides pues a todo el mundo, porque se cobra muy bien y le decimos mejor opérese, y a veces tampoco es conveniente, pero bueno, ya estoy echándole tierra a mis colegas.
pero hay cosas que no me gustan y no siempre me gusta denunciarlas porque no es bueno, no es así tampoco. Bueno, la nasofaringe pues está tapizada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, eso ya lo sabemos. Y los cilios pues desplazan el moco hacia la región inferior de la faringe. Ya sabemos ese barrido como es, ese movimiento en sentido contrario, ¿verdad? O hacia atrás, mejor dicho, con el objetivo pues de que sean deglutidos, o sea que nos traguemos los, el moco, vea, es tragado, va hacia la parte del intestino, a la parte intestinal y pues es expulsado a través de las heces. Entonces, pues, es función pues del moco, ya sabemos, aglutinar los tóxicos, los alergenos, los humos, las bacterias, los virus, todo lo que llegue, ¿verdad? Además, pues también además, pues intercambia pequeñas alicuotas de aire con las trompas auditivas para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio. También ya hemos hablado de esa otra función, ¿verdad? En el sentido, pues, de el equilibrio o la función, pues, de las trompas de Eustaquio. Comunicación directa, pues, con el oído medio y que nos ayuda a tener niveles de presión óptimos y que si estos pues aumentan a nivel del oído medio, pues nos da lo que ya decimos como que se tapan los oídos, como una situación, por ejemplo, en relación a los cambios de posición. Los que han viajado en avión pues ya saben lo incómodo que es bajarse del avión y con los oídos tapados, ¿verdad? O cuando el avión pues alcanza los 10.000 pies, parece que es, no me acuerdo. A uno automáticamente se le tapan los oídos y lo que hay que hacer es masticar chicle o abrir y cerrar la boca, bostezar, y ahí pues automáticamente se abre ese tapón. Y también lo que nos pasa cuando vamos a lugares altos, los que han subido por ejemplo al volcán o los que han subido allá a Miramundo, no, con solo ir aquí con solo ir a Perquín ya llegamos con los oídos pues tapados, más de 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces se nos tapan. Esos cambios de presión pues provocan esa situación, pero son en el sentido de protección hacia el oído, al oído interno. El problema es cuando se tapa por una infección, porque cuando se tapa por una infección, las bacterias, la infección pues tiene acceso directo al oído y se da el proceso de otitis media, y en los casos más complicados, otitis media supurada, y en los casos más complicados, pues que nos dan los problemas de mastoiditis, que pueden ser confundidos hasta con problemas de la cabeza o tumores de la cabeza, y simplemente es una infección en las celdas mastoideas que con un buen antibiótico, bueno, realmente cuando está bien avanzado ya no funciona un buen antibiótico, hay que hacer una más, no, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, es una pequeña cirugía donde se abre el mastoides y se drena, ¿verdad? Se drena todo el material purulento, la pus que está ahí ubicada. La nasofaringe recibe el aire de la cavidad nasal a través de las coanas, junto con grumos de moco cargados de polvo, de alergenos y de situaciones pues patógenas que no son convenientes que viajen hacia el sistema respiratorio inferior, ¿verdad? La orofaringe se encuentra por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando hasta el nivel del hueso yoide. Aquí está, hasta el nivel del hueso yoide. Este es el límite específico, el hueso yoides. Tiene una sola abertura, el istmo de las fauces, ya lo sabemos, donde ya hasta tenemos que recordar cuáles son las estructuras que lo limitan, vean los músculos palatoglosos y palatofaringeos. Este istmo de las fauces es lo que nosotros conocemos como la garganta y que se corona arriba con la úvula o la campanita. Pues la orofaringe se comunica a su vez pues con la boca. Esta porción de la faringe ejerce tanto funciones respiratorias como digestivas y representa un pasaje compartido por el aire de los alimentos y los líquidos. De más explicarlo.
Está además expuesta a abrasiones por acción de las partículas alimenticias. Está revestida por epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ojo, esta parte de la orofaringe es que comparte el epitelio propio también de la base de la lengua, si ustedes se recuerdan. Eh, las sustancias abrasivas a las que se refiere es, por ejemplo, cosas que no comemos muy calientes. Quien no se ha quemado, como decimos en buen salvadoreño, me quemé el galillo. Es el daño específico en la orofaringe. Daños también por cosas pues muy heladas. Hay reflejos vagales que se dan a ese nivel y cómo se llama, y pueden dar algunos reflejos de atragantamiento, por decir así, porque ejercen o generan un espasmo, o también a tos, ¿verdad? La tos como otro reflejo por alguna situación que picante, por ejemplo, que llegue a nivel de la faringe, de la orofaringe, perdón. En la bucofaringe o orofaringe se encuentran dos pares de amígdalas conocidas como las amígdalas palatinas o las tónsilas palatinas, así aparecen en el libro a veces, y las amígdalas linguales. Todas estas pues forman parte junto también al tejido linfoide, que son amígdalas pequeñas, ¿verdad? Que se encuentran en la, en la comunicación en la nasofaringe de la trompa faringopalatina. Entonces todas ellas pues son las que con no, todas ellas son las que conforman el anillo de Waldeyer. Las amígdalas de la trompa faringopalatina, las amígdalas, ¿cómo se llama? Las adenoides, las palatinas y las linguales. Todo ese grupo de me trabó la mente. Todo ese grupo pues de amígdalas son las que conforman el tejido linfoide que recibe el nombre de anillo de Waldeyer. La orofaringe pues es la porción intermedia pues de la faringe. La laringofaringe, la tercera porción, la porción inferior de la faringe, es la laringofaringe, también llamada hipofaringe, comienza a nivel del hueso yoide. En su extremo inferior pues se comunica con el esófago y, y a través pues de su región anterior pues con la laringe. Bueno, aquí creo que está algo confuso. Aquí lo que quiero decir pues es que la parte inferior pues se comunica con el esófago y se comunica con la laringe, lo que estamos viendo acá. Aquí para abajo pues va la laringe, aquí para adentro y anterior está aquí para abajo es la laringofaringe, que se comunica con el esófago, y en esta zona que se comunica con la laringe. Al igual pues que la orofaringe, la laringofaringe constituye el pasaje compartido, tanto por la vía respiratoria como por el tubo digestivo, o sea que esta también comparte esa función doble. La única que no lo hace pues es la nasofaringe o rinofaringe, como dice ahí. Y esta pues también está recubierta por epitelio plano estratificado no queratinizado. Recordemos cuál era el epitelio de la primera porción del cartílago, del epitelio que recubre la primera porción del cartílago epiglotis, y es el mismo que vamos a encontrar pues en esta porción de la laringofaringe. Sigamos. ¿Dónde estoy? Aquí está. Pasemos a ver la laringe. La laringe, o también llamada la caja de resonancia, fíjense que es bien, ¿cómo les pudiera decir? Es bien chistoso. Porque si ustedes leen la cavidad nasal, es la caja de resonancia. Hablamos de los senos paranasales, es la caja de resonancia. Hablamos de la boca, también en la caja. Entonces, el término es bien amplio. Entonces, es bien difícil. Casi yo no me gusta usarlo.
Porque venimos a ver de la laringe y me está diciendo que también es la caja de resonancia. Todo es caja de resonancia. Bueno, la laringe o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Que conecta la laringofaringe, que conecta la laringe con la tráquea. Bueno, sí, la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. Ese punto sí me interesa. C4, C6. ¿Qué encontramos en C4, C6 en la parte anterior del cuello? A la laringe. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas cartilaginosas, que estos son los llamados cartílagos. Vamos a tener que son 3 pares y 3 impares. ¿Cuáles son los pares? Los cartílagos aritenoides, los cuneiformes y corniculados. Esto lo vamos a encontrar a ambos lados de la faringe. Cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados. Ahora los impares, o sea que solo son 3, aquellos son 6, porque hay uno a cada lado, y aquí vamos a hablar de solamente uno. Aquí vamos a encontrar los cartílagos tiroides, epiglotis y cartílago cricoide. Ojo que hay un cartílago tiroides y también hay una glándula tiroides. Entonces no nos vayamos a confundir, y se lo digo por experiencia propia, porque yo cometí ese error cuando era estudiante y no se me olvida, que solo creía que había cartílago en un examen. Yo solo sabía de tiroides glándula en el momento del examen y no me acordaba que había un cartílago que se llamaba tiroides, y no pude contestar la pregunta completa porque no me acordé del cartílago tiroides, o sea, a ver qué nombre le quería poner, y era tan fácil. Y esa era la diferencia, fíjense, que aquí pues tratamos o por lo menos yo trato de explicar las cosas con imágenes, o sea, no solamente dar teoría. Y en el tiempo de nosotros, pues el problema era primero el método con el que se explicaba o se daban las clases. Era a base de acetatos en un aparato que se llamaba retroproyector. Entonces era un aparato, un armatoste. A los que fuimos representantes estudiantiles nos tocaba andar yendo a prestar ese aparato que pesaba y llegar al salón de clases, montarlo, y el docente solo llegaba a tirar los acetatos, que eran como una hoja de papel bond, ¿verdad? Tamaño carta, transparente, en la cual pues se hacía la fotocopia de la clase y era un resumen. De ahí el médico pues llegaba a leerlo, y en muchas ocasiones pues no había una imagen que acompañara. Entonces uno pues tenía que esperar al laboratorio práctico para poder unir la información. Hoy no, hoy tenemos la ventaja de poder tener un PowerPoint y otros programas. Yo estoy usando otros programas ya para poder hacer las diapositivas, para hacerlas más bonitas las diapositivas, no solo el PowerPoint que viene en el Office, ¿verdad? Sino que hay otras páginas donde yo sé que ustedes se han fijado, hay otras plantillas, templates les llaman ellos, donde pues uno puede hacer diapositivas pues más vistosas o un poquito más profesionales. Y entonces pues podemos involucrar ya imágenes. Lo que el docente pues que tenía un poquito más de poder adquisitivo pues ya tenía la opción de las proyecciones de diapositivas, que en ese entonces sí era una diapositiva, eran fotografías que se le tomaban a las imágenes, y estas pues se llevaban a un proceso de diapositivas donde el negativo pues se le hacía un marco con cartón prácticamente, y había un carrusel donde se metían cada una de esas imágenes, y así daban clases ya los médicos pues más ¿cómo les puedo decir? Los médicos que habían sido formados en San Salvador. Bueno, no todos eran formados en San Salvador en este momento, pero bueno, hoy tenemos esta ventaja de poder tener una imagen, de que fácilmente yo ahorita estoy hablando del cartílago tiroides, y solo para recordar pues hago una selección de una imagen como voy a hacer ahorita, y me voy a esta, y ya les puedo presentar pues el cartílago
tiroides en esta zona y fácilmente pues regresar a donde estábamos. Pero bueno, seguíamos hablando de la laringe, pues es la cavidad de la laringe. La cavidad de la laringe es el espacio que se extiende desde la laringofaringe hasta el borde inferior del cartílago cricoide. Ojo con todos estos puntos, jóvenes, puntos de referencia. La cavidad de la laringe, el vestíbulo de la laringe, es la porción de la cavidad de la laringe ubicada por encima de las cuerdas vocales verdaderas. A eso es a lo que se le llama vestíbulo de la laringe. Esto es muy importante. En el vestíbulo de la laringe es donde más que todo pues los cuerpos extraños pueden alojarse si son grandes, porque las mismas cuerdas vocales tienen una función de proteger, de que permitir solamente el paso de aire, ¿verdad? Pero cuerpos extraños no los dejan pasar, ¿verdad? Y otros que pues se pasan, ¿verdad? Más que todo si estamos hablando y comiendo a la vez. Entonces, en la vibración puede pasarse cualquier cuerpo extraño, un juguete, por ejemplo, en el caso de niños, una chibola, una semilla de jocote, no sé, una semilla de nance, lo que sea, y ya sabemos dónde se va a alojar a nivel pues de cómo se llama, bueno, lo vamos a ver más adelante, dónde se aloja cuando llega a bajar hasta el área bronquial. Bueno, sigamos. Lo que estábamos hablando de los cartílagos, ¿verdad? Cartílagos impares, el epiglotis en esta zona, la tiroides en esta zona que vamos a ver acá, y luego de los pares, por ejemplo, vemos los corniculados. Esta es una cara, este digamos que es un corte coronal, y estamos viendo pues, no, es una vista, perdón, estoy viendo corte, aquí no hay ningún corte. Este es la parte posterior, una vista posterior, y esta es una vista anterior de la laringe. Como puntos de referencia, veamos el hueso yoide, y aquí pues viendo cómo sobresale el cartílago o el ápice o el vértice del cartílago epiglotis, y aquí lo vemos pues completamente, lo vemos a cabalidad, el cartílago del epiglotis. En la parte anterior vemos el cartílago tiroides, aquí pues le vamos a ver la parte posterior del cartílago tiroides. Vamos a ver otro de los impares, ¿verdad? El cricoides, y algunos de los pares como el aritenoides en esta zona, y los corniculados que están en el vértice de los aritenoides. Entonces, estos son cartílagos propios de la laringe. Funciones, pues le dan protección, ¿verdad? Permiten que esta estructura se mantenga abierta para asegurar el paso del aire, ¿verdad? Así que esa función. Aquí vemos ya la glándula tiroides y las glándulas paratiroides, que son dos, ¿verdad? A cada lado, tienen importancia principal en el metabolismo del calcio. Los cartílagos traqueales, ya después vamos a hablar de la tráquea. Vamos a ver que son cartílagos que solo hacen una U o una herradura, tienen forma de herradura, no se unen nada más por un ligamento. Esto en micro lo vamos a ver, no, ya lo vimos en micro, y vemos la parte posterior que es muscular principalmente. Algunos ligamentos, vamos a encontrar ligamentos y algunas membranas que ayudan a mantener en su posición y a mantenerlos unidos pues a los diferentes cartílagos. Por aquí está la membrana tiroidea, pero hay un ligamento cricotiroideo, por ejemplo, en esta zona de acá, ¿verdad? Con ligamentos cricotiroideo, ligamento cricotraqueal, ¿verdad? Lo vamos a ver en esta zona de acá. De todos, pues los más el más importante en función de la fonación, ojo con eso,
El más importante en función de la fonación viene a ser el cartílago, el cartílago aritenoides. ¿Por qué? Porque el cartílago aritenoides tiende a influir en los diferentes cambios de posición que tienen la posición y tensión que reciben o que ejercen sobre los pliegues vocales, las cuerdas vocales verdaderas, que son las que intervienen en el habla. Así es que pues guardemos ese dato, los aritenoides, en función de la fonación. Ahí son importantes. Vamos a ver, por ejemplo, que en función de la protección, ¿verdad?, está, por ejemplo, el epiglotis, porque el epiglotis, como vemos aquí, esta oposición que ellos tienen no es antojadiza, le ayudan a que algunos alimentos les sirva como de estorbo, por decir así, para que brinquen desde, ojo, me estoy como imaginando esto, eso no está en el libro, no me vayan a preguntar, doctor, ¿y dónde está que brincan los alimentos? No, sino que esto les sirve de estorbo para que los alimentos pasen fácilmente hacia la porción posterior de la laringofaringe y pasar pues hacia el esófago. Entonces, en función de evitar que entren cuerpos extraños, pues también funciona el epiglotis, el cartílago epiglotis. Sigamos. Y el puntero está haciéndome otra vez, aquí está, de las suyas. Bueno, cartílagos de la laringe, para que los veamos ya un poco más ya separados, pues, ¿verdad? Los cartílagos de la laringe, como dicen ahí, pues es el esqueleto de la laringe, formado pues por 9 piezas, viendo ahí pues los impares, ¿verdad? El epiglotis, el tiroides y el cricoides, como lo vemos ahí abajo, y los pares, pues viendo los cuneiformes, los corniculados y los aritenoides, que vienen ya hablábamos que tienen función en la fonación. Fíjense que aquí, por eso tengo esto separado, o busqué, esto es tomada del internet, esta diapositiva, porque cuando lo vemos aquí, lo que hablábamos de que son importantes para ¿cómo se llama? Lo del habla, ¿verdad? La fonación. Veíamos el aritenoides aquí en esta diapositiva, pero aquí solo estamos viendo el polo superior, pero hacia adentro es que ellos tienen acción en la tensión y en la ubicación de las cuerdas vocales, de los pliegues vestibulares. Entonces, perdón, de los pliegues vocales. Aquí no se ve o no se entendería muy bien, pero ya viéndolo separado, ya viéndolo como una pieza individual, pues ya le ven que lo que estamos viendo ya solo estamos viendo esta parte de acá, el polo superior, pero ellos pues tienen partes ya internas, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. El cartílago tiroides, viendo ya cartílago por cartílago, vamos a ver que el cartílago tiroides es conocido como la nuez de Adán en algunos jóvenes. Este cartílago pues se vuelve bastante prominente y es un distintivo del hombre, ¿verdad? La mujer pues no tiene tan desarrollado ese cartílago como el hombre. Su crecimiento pues tiene que ver con el estímulo pues hormonal y más que todo pues se correlaciona con la voz ronca, aunque vamos a ver que él pues no interviene en nada con la voz, pero sí es para él se hace un poco más grande, porque si ustedes ven viene a ser como parte del caparazón externo y para hacer la voz más ronca la cavidad pues tiene que ser más amplia y eso es el tamaño que le da, y pero se presenta pues más superficial o bastante superficial. Entre más delgado es la persona, pues más se hace visible. Yo ahorita pues me lo estoy tocando y a mí no se me ve, ¿verdad? Pero no es porque no tenga, no porque soy más gordo.
Bueno. Luego tenemos pues el cartílago epiglotis, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? El cartílago epiglotis, que es la tapadera. Por eso les decía yo que tiene esa función. Él tiende a, a descender, y el cartílago cricoides y las demás estructuras tienden a ascender, por decir así. Claro, no son movimientos grandes, ¿verdad? Pero tienden a que, por eso sería tapadera, porque tiende como a taparlo, pero porque son estructuras con cierta movilidad. Los ligamentos son los que le permiten eso. Pero no como lo estamos imaginando, como que fuera la tapadera de un pichel, ¿verdad? Que automáticamente tapa por completo. No, no es así. Pero sí tiene esa función como tapadera. El cartílago cricoides, pues ya hablábamos que es uno de los reparos, ¿verdad? Anatómicos, porque hasta ahí llega pues la, la laringe, ¿verdad? Hasta el cartílago aritenoide. De ahí para abajo pues ya es la tráquea. Los cartílagos aritenoides pues se articulan con los cartílagos cricoides, como lo estamos viendo en esa zona. Los aritenoides, aquí ya lo vemos mucho mejor. Los aritenoides, ya vamos a ver cómo ellos se disponen lateralmente y nos ayudan con los pliegues, y ellos se articulan directamente con el cartílago cricoide. Y los cartílagos corniculados y cuneiformes pues son de sostén, y que ayudan en la participación pues de la zona comprendida donde se da pues la fonación. Los aritenoides, pues como decimos, pues son los más importantes, porque tienen función en los cambios de posición en la tensión pues de los pliegues vocales o de las cuerdas vocales verdaderas, que son las que interfieren, o las responsables pues del habla. Aquí ya estamos viendo, este sí es un corte sagital. Este es una vista superior de la zona de la laringe, donde visualizamos, aquí nos dice la tráquea, o sea, ya más a fondo, ¿verdad? Más interior, o más abajo, por decir así. Vamos a ver el cartílago epiglotis en esta zona de acá. Los pliegues, que son estos, son los pliegues. Los de arriba son los vestibulares o cuerdas vocales falsas, y los de abajo pues son los pliegues vocales o cuerdas vocales pues verdaderas. Lo que estamos viendo en esta zona, las cuerdas vocales falsas, y las que tienden a tener una coloración blanquecina, ósea, blanco óseo, ¿verdad? No es que sea hueso. Son los verdaderos, los responsables reales pues del habla. Cuando el aire, estos se abren y se cierran por acción del músculo vocal cricoaritenoideo, que se encuentra en esta zona. Entonces, por la acción de este músculo, cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales verdaderas, las hace vibrar, y son las que generan el sonido, que gracias a las demás estructuras eh, auxiliares, le dan pues las características del habla, o la articulación de las diferentes pues palabras. Aquí vemos ya cómo se ven los otros cartílagos de los que hablábamos: el cartílago corniculado, los cartílagos cuneiformes, y cómo se involucran en la fijación. Parte en esta zona de acá es donde tenemos los cartílagos aritenoides. Vean, aquí está un músculo aritenoideo, y bueno, y todo esto vemos en esta zona. Gracias pues a la vibración de los pliegues, pues es que se puede convertir el aire. Cuando vibra, se convierte pues en sonido. Ya las estructuras que intervienen ahí, pues ya sabemos las accesorias: la boca, la cavidad nasal y los senos pues paranasales. Todos ellos pues actúan como una caja resonadora, que ayuda a darle las características de voz, ¿verdad? Y el timbre también, que caracteriza a la voz hablada, y que nos caracteriza también con el tono, el timbre de voz que cada uno de nosotros pues tenemos, ¿verdad?
El sonido en sí pues se da por una contracción y una relajación de los músculos de la pared de la, bueno, cuando ya le está dando características de palabra, pues tiene que ver los músculos de la faringe, viéndolo como ya estructuras realmente involucradas. Ya a nivel pues de la boca también tiene que ver los músculos de la expresión facial, los músculos de la cara, porque nos ayudan a cambiar la forma de la boca y entonces pues le da cambios en lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Y no digamos pues la lengua y los labios que nos ayudan a pronunciar palabras, a poder articular y decir algunas letras específicamente, como la R, cuando acercamos la lengua hacia el paladar duro, y involucra también los dientes, o las letras como la B o la V, ¿verdad? Una pues labial y la otra labidental o labio dental, como dicen algunos. Y en fin, este, en cambio, cuando hablamos de la voz cuchicheada o lo que se conoce como susurro, el hablar como decimos suavecito o en el tipo de voz que se usa para chambrear, este, eh, es por una disminución en la rima glótica. La rima glótica es un cierre, bueno, la rima glótica es donde se juntan esta zona de aquí, ¿verdad? Que vemos acá, donde se unen las cuerdas vocales, a eso se le llama la rima glótica. Cuando este espacio disminuye, es que se da la voz cuchicheada. Entonces, cuchicheada o de susurro es por eso, porque disminuye. Si ustedes hagan la voz cuchicheada, van a sentir que hacen un esfuerzo a nivel, pues, a nivel de ese esfuerzo o ¿qué les puedo decir? Esa sensación que se siente en el cuello es específicamente en la rima glótica, es decir, en la laringe. Eh, pero permítame, pero el cierre se da más que todo para que se oiga la voz cuchicheada. Es un cierre, o sea, se acercan más las cuerdas vocales en su porción anterior. En su porción posterior no, se mantiene siempre un poco abierto porque tiene que salir aire, ¿verdad? Para que haga vibrar las cuerdas vocales. Entonces el cierre es anterior y ahí es donde se genera la voz cuchicheada. Bueno, sigamos. Vieran cómo se está riendo uno de mis hijos porque me ve que estoy hablando así. Bueno, entonces seguimos hablando. Este ya es aquí hay un corte pues ya también sagital, ¿verdad? De la laringe. Y vamos a decir, hablando un poco sobre ya específicamente sobre las cuerdas vocales, tanto verdaderas como falsas, hablando un poco de los pliegues vestibulares, que son los superiores, son las mismas, ¿cómo se llama? Los pliegues, bueno, ahí de ventriculares, es lo mismo, son las cuerdas vocales falsas, pues ellos no participan directamente en la producción de la voz, pero sí permiten, por ejemplo, contener la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica. Por ejemplo, cuando vamos a levantar un objeto pesado, que vamos a hacer fuerza, de una u otra forma, ese aumento de la presión intratorácica se da por ese cierre de las cuerdas vocales falsas, y ayudan a mantener o a comprimir, por decir así, la presión intratorácica necesaria para poder ejercer más fuerza. Ahora, aquí tendríamos que hablar mucho de fisiología para entender todo ese proceso, pero para que lo entendamos ahorita fácilmente, intenten levantar la mesa y van a sentir que contienen la respiración para poder hacer algo o levantar algo pesado. Cuando estamos, por ejemplo, levantando la llanta del carro, que no, que no se ha quitado, no, como una de la que ya se quitó, para levantarla, o cuando levantamos la pichinga de agua para ponerla en el oasis,
o cuando, bueno, no sé, cuando levanten algo pesado, pues van a sentir que al contener la respiración es gracias a esto y que ayuda pues a dar un poco más de fuerza o de resistencia a la hora de hacer eso. Ahora ya los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas, pues estos son las principales estructuras que generan la voz, o sea, las implicadas en la fonación. Son pues ligamentos elásticos estirados, ¿verdad? Entre los cartílagos y, ¿cómo se llama? Que son rígidos realmente, de la laringe y que vienen a funcionar, sí, a funcionar, no fusionar, vienen a funcionar como las cuerdas de una guitarra. Es la mejor forma de, de compararlo, como las cuerdas de la guitarra que ayudan pues que cuando vibran es que en la caja resonadora del interior pues de la guitarra pues es que genera el sonido. Pues a la misma función o casi similar es que funcionan las cuerdas vocales. Cuando vibran pues y con toda la estructura resonadora hacia arriba es que genera pues el sonido y a las características propias de la voz o la articulación de palabra ya es gracias a las estructuras pues accesorias. Hablando un poco sobre los músculos intrínsecos, porque hay intrínsecos y extrínsecos también de la laringe, estos más que todo pues se insertan tanto en los cartílagos, ¿verdad? Que son rígidos porque son de una manera rígidos, principalmente por ejemplo el tiroides, el cricoides, son ligamentos bastante rígidos, a diferencia por ejemplo del epiglotis que tiende a tener cierta movilidad gracias a la membrana, ¿cómo se llama? A la membrana tiroidea y a algunos ligamentos, como podemos ver ahí, ligamento cricotiroideo, le dan cierta movilidad a algunos cartílagos, pero los otros son completamente inmóviles. Entonces, los músculos ¿cómo se llama? Se insertan sobre estos pliegues, sobre estos cartílagos, perdón, ya me está viendo por otro lado. Cuando estos músculos se contraen es cuando generan una acción. Entonces ellos vienen a tensar los ligamentos elásticos y por ende le generan estiramiento a las cuerdas vocales y son los que generan pues el estrechamiento a nivel pues de la rima glótica, como estábamos hablando anteriormente, y por ende pues también cierran el paso de la vía aérea. Hace pues que la rima glótica sea un poco más estrecha, o sea estrecha. A diferencia cuando se relajan, pues estos músculos varían la tensión de los pliegues vocales y se puede dar el paso de aire en esa zona. ¿Verdad? Y es cuando se produce pues los sonidos o lo que llamamos como fonación, ya que la vibración que ejercen las cuerdas vocales le permiten formar ondas sonoras a la columna de aire. En algunas radiografías, específicamente los radiólogos, por ejemplo aquí como el doctor Mendoza, ellos tienen una forma de explicar las radiografías muy, muy didáctica. No todos hay unos radiólogos por ahí que solo le ponen radiografía compatible con COVID-19. Eso no existe, pues ya hemos hablado con ustedes cuáles son las partes que vemos. Fíjense que hemos hablado de las partes que tenemos que visualizar en una radiografía y nunca hemos hablado de qué es lo que se registra en el reporte de una radiografía, y es bueno que lo sepan. En algún momento lo vamos a hacer. ¿Cómo se reporta una radiografía? Y por ejemplo, este doctor del que les hablo, mis respetos, el maestro, el doctor Mendoza, él le describe a uno hasta la columna de aire. Pero eso pues tiene que ver mucho también con el equipo con el que él cuenta, un equipo de última generación y muy avanzados, pues,
en los cuales pues ya dan radiografía de tórax en una placa que no mide, o lo más que puede ser de grande es el tamaño de una hoja de papel bond, o a lo mucho una hoja de papel bond tipo carta, o ¿cómo se llama? O el tamaño A4. Y en antaño pues eran tamañas diapositivas. Imagínense una radiografía, cómo sería el negativo o la placa, ¿verdad? Radiográfica, el acetato de la placa, cómo va a ser para mi tórax, pues tamaña placa, ¿verdad? Y hoy pues en una hoja pequeña pues viene. Pero sí, son equipos avanzados, ya me estoy yendo. Bueno, entonces él pues nos describe la columna aérea. Pues la columna aérea es un halo negro que se ve en la tráquea, en una radiografía de tórax, por ejemplo. Esa es la columna de aire. Entonces, a esa columna de aire es que cuando pasa por las cuerdas vocales verdaderas, es que le imprime movimiento, el movimiento le imprime la característica de ondas sonoras. Y eso es lo que puede registrar pues el tímpano. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de la membrana timpánica, que lo que registra es ondas sonoras y lo convierte en vibraciones. O sea que el sonido se origina por una vibración, y para poder registrarlo a nivel cerebral tiene que volverse a convertir otra vez en una vibración. Bueno, sigamos. Aquí pues estábamos hablando, bueno, aquí vemos ya un poco más con detalle de lo que hemos estado hablando. Esto es lo que les decía, la rima glótica, con el tensamiento, ¿verdad? Con la contracción de los músculos, pues esta se hace más pequeña, y entre más pequeña, pues así se va originando el sonido, y cuando se cierra por completo, es que se puede dar el aumento de la presión intratorácica. Aquí lo estamos viendo con tejido, aquí lo estamos viendo específicamente solo con los cartílagos. Estos son los pliegues vocales, que son ligamentos, ¿verdad? Ya al interior son ligamentos que, gracias a los músculos, como vemos aquí, que este es el músculo también conocido como vocal, es el músculo cricoaritenoideo, son los que le imprimen movimiento y permiten pues la generación pues de sonidos, y todos los cartílagos. Y aquí lo estamos viendo pues con tejido. Ahora bien, si tenemos que hablar un poco sobre las diferencias del tono de sonido, pues eso va a depender en parte o principalmente de la tensión que se le ejerce a las diferentes, o que soportan, mejor dicho, los pliegues vocales. A mayor presión del aire, más fuerte va a ser el sonido producido por la vibración de los pliegues. Como resultado pues de lo que hablábamos, de lo que tiene que ver con los andrógenos, ¿verdad? En el sentido, en el sexo masculino, estos pliegues vocales pues se vuelven un poco más gruesos, son más largos, en comparación con los pliegues pues de la mujer. Y eso es lo que hace que vibren con un poco más de mayor lentitud, y es la razón pues por la que el hombre tiene la voz más grave, o lo que conocemos como más ronco, en comparación con la voz pues de la mujer. El tono, el timbre de la voz de la mujer pues tiende a ser un poco más agudo y más fácil pues de, de oír, por decir así, en el oído, a diferencia de la voz del hombre, que es un poco más ronca. A manera de chiste, porque sí podría decir, a manera de chiste, había un docente, ya murió, el doctor Lucha, un gran médico, yo lo conocía viejito. El doctor Lucha pues era un semiólogo, un maestro de semiólogos que tenía el Hospital San Juan de Dios, de esos doctores que no usaban ni estetoscopio, era de los que todavía le pegaban la oreja al pecho del paciente o a la espalda, y diagnosticaban o utilizaban sus dedos para hacer percusión en los campos pulmonares, y podían diagnosticar neumonías sin necesidad de alguna radiografía. Pero les digo que era maestro de semiólogos, ya murió. Hace mucho tiempo murió. Pero él tenía cuando daba esta clase, no en anatomía, sino que la daba
eh, en semiología. Él hablaba de las características del tono de la voz y decía que pues la voz de la mujer es más chillante porque genera en el oído del hombre genera hasta según el tono con el que se dé, o genera tranquilidad o genera intranquilidad y puede llegar a molestia. Así es que pues los que ya están casados de algunos de ustedes ya saben por qué se molestan cuando les habla la señora de alguna otra forma, que yo creo que ninguno está casado de ustedes, pero sí por lo menos cuando su mamá los regaña ya saben por qué se molestan, o cuando les habla a su hermana. Pero también nos hacía él ver que las cuerdas vocales a nivel del niño todavía no generan palabras, no hay articulación de palabras, pero sí sonido. Pero sí ese sonido que le imprime, ese tono que le imprime las cuerdas vocales al llanto del bebé, lo hace que sea de una manera tan audible, por decir así, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga un alto tono, sí le da una frecuencia que permite que sea oído, y principalmente por la mamá, por el oído de la mamá. Estas ya son cosas ya más de que ustedes lo van a ver en, ¿en qué sería? Lo van a ver ahí en pediatría tal vez. O tal vez ya no, porque les estoy diciendo que esto era conocimiento de este personaje. Era un personaje, el doctor Lucha, se parecía al doctor Chapatín, siempre andaba vestido de blanco. Bueno, sigamos. Entonces, se pone nostálgico uno cuando se acuerda de estos maestros. Allá lo veíamos de forma relajada, aquí ya lo vemos de forma contraída. Vemos pues cómo hace el movimiento los músculos cricoaritenoideos, ¿verdad? Que son laterales. ¿Cómo se llama? Se relajan y hacen pues se contraen y hacen un cierre pues de los pliegues, lo que estamos viendo en esta zona de aquí. La contracción pues de los músculos cricoaritenoideos pues hace que se separen los pliegues, ¿verdad? En esa, y con apertura pues de la rima glótica, el espacio que se encuentra ahí. En cambio, cuando se hace la contracción de los laterales, hace que se aproxime las cuerdas vocales, o sea que se dé un movimiento de aducción. Aquí también aplican esos movimientos, no solamente en los movimientos de los brazos, ¿verdad? La aducción, y por ende se cierra la rima glótica. Entonces, si hay contracción de los cricoaritenoideos posteriores, hace que se abra la rima glótica. Pero si hay contracción de los músculos cricoaritenoideos laterales, entonces se da el cierre de la rima glótica. Ojo con todo esto, espero que no vaya a quedar en el aire, que ustedes lo estén entendiendo, es lo que me interesa. La voz, hablemos un poco de la voz. Ya sabes, ya de más estar hablar ahí de los pliegues vocales, que son los encargados pues de la generación pues de la voz, y que ellos son los encargados de esto. Los pliegues vocales inferiores, que son los verdaderos, y que es el espacio que encuentra entre ellos, pues es lo que conocemos como la rima glótica. Cuando la columna de aire pasa, la columna de aire que viene de la exhalación de los pulmones pasa y se comienza a dar el movimiento de los músculos de la voz, ¿verdad? Los músculos de la fonación, los músculos vocales, pues se comienza a dar la generación de la onda sonora, que gracias a las estructuras accesorias pues le dan las características de voz y nos permite pues la articulación de palabras. A medida pues se va modificando la cavidad vocal, por ejemplo, la cavidad bucal, perdón, ya esto en la boca, se va dando los diferentes cambios de resonancia, y eso pues lo que le imprime el tono de tipo vocal al aire que viene
de salida, porque así es, la alergia que viene de salida, que viene con rapidez hacia los labios. O sea que, por supuesto, son situaciones que se dan en milisegundos en lo que piensa el cerebro, qué es lo que va a decir, y automáticamente se lo envía hacia las cuerdas vocales para que le dé las, la vibración necesaria o genere la tensión. Es que realmente lo que se da es la tensión en las cuerdas vocales y la vibración que da el sonido, que es la vibración que da la columna de aire que sale con rapidez de los pulmones es lo que genera el sonido y lo que genera el tono de voz o la expresión de palabras y todo eso, pues es las otras estructuras que ya rayo diciéndolas en esta clase. Bueno, aquí pues, eso es lo que estamos hablando, de la cavidad de la laringe. Todo esto pues es la cavidad pues de la laringe y esta zona de acá que llamamos que es la rima. Aquí por ejemplo dice la rima vestibular, ¿verdad? Es también conocida como la rima. Bueno, la rima vestibular es cuando se unen las falsas y la rima glótica cuando se unen las cuerdas verdaderas y más, tiene más trascendencia pues la rima glótica porque es la que tiene que ver con la fonación. En este sentido, pues bueno, en esta diapositiva lo que quiero pues que identifiquemos los diferentes músculos que están pues involucrados con la fonación. Por ejemplo, aquí veíamos estos son los laterales de del músculo vocal o del cricoaritenoideo, ¿verdad? Y los laterales y en los músculos vocales. ¿Qué más? Bueno, todos los músculos involucrados en esta zona. Ahora, la inflamación que se ve, por ejemplo, en los pliegues vocales, es lo que provoca la ronquera. Eso es cuando se inflaman. ¿Por qué se pueden inflamar? Por exceso de hablar. A mí me pasa de estar estoy hablando, solamente ahorita tengo ya hora 28 de estar hablando y ya siento cierta molestia en la garganta. Yo lo siento en la garganta, pero realmente es más abajo, es en los pliegues vocales donde siento la molestia y eso de una u otra forma va generando cierta ronquera. Eh, y hay que pues hidratarla para evitar que se dé esa situación. Pero también esta inflamación puede llegar a provocar la pérdida de la voz. ¿Por qué? Porque la rima glótica ¿cómo se llama? No va a haber la posibilidad de apertura ni de vibración porque están completamente inflamadas. Al estar completamente inflamadas las cuerdas vocales inferiores o las cuerdas vocales verdaderas, pues entonces se da la ronquera y eso pues o afonía que no permite la articulación de palabras y que en algunos casos pues extremos el paciente no puede hablar y en algunos casos extremos también dificulta la respiración porque ese es otro problema. Esto también puede ser secundario no solo al exceso del habla sino que también a problemas alérgicos, ¿verdad? Y también problemas infecciosos. Hay situaciones en las cuales el paciente pues puede llegar a ahogarse, así como decimos, a faltarle el aire, a hacer un paro respiratorio por un shock anafiláctico que ha generado pues inflamación eh, severa o excesiva de las cuerdas vocales verdaderas. Lo que provoca pues es una interferencia en la contracción de los pliegues vocales y no pueden pues vibrar con libertad y eso es pues lo que genera ronquera. ¿Qué utilizamos para esto? Pues antiinflamatorios, el reposo, algunas alternativas biológicas como la miel, ¿verdad? O algunas infusiones de té, todo eso pues ayuda con el mejoramiento pues de la voz. ¿Cómo se llama? Los cambios climáticos también pueden provocar esto en algunos pacientes. El pasar
de lugares helados a lugares, perdón, de lugares calientes a lugares helados o viceversa, puede provocar problemas pues a ese nivel. Prácticamente vamos terminando porque esto es parte ya de otras clases, ¿verdad? De la clase que continúa, donde hablamos pues de la tráquea, que como dice, pero lo vamos a ver, es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros, son 5 pulgadas de longitud y 1 pulgada más o menos de diámetro. Ya como podemos ver, pues es algo estrecho. Se localiza por delante pues, del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. Ojo con eso. Tiene aproximadamente 16 a 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya disposición se parece a una herradura o, como dice ahí, a una letra C. La porción abierta de cada anillo, o sea, la parte posterior, cartilaginoso de un anillo está orientada en dirección posterior hacia el esófago. Y ahí pues vamos a encontrar una membrana fibromuscular que es la que mantiene unido estos extremos del cartílago. Y posteriormente y teniendo contacto directo con el esófago vamos a encontrar lo que conocemos como músculo traqueal. Estas pues son la estructura de la pared de la tráquea, en la cual vamos a ver que hay un adventicia, que es tejido conectivo, el cartílago hialino, la submucosa y la mucosa, que esto pues lo hemos visto pues en microanatomía. La mucosa de la tráquea, pues epitelio cilíndrico ciliado, pseudocertificado ciliado, que proporciona protección, ¿verdad? Al polvo y a todas las demás situaciones que puedan dañar o dañinas para el sistema respiratorio, compartiendo este tejido pues al igual con la cavidad nasal y con la cavidad laríngea. Esta es una imagen para ver cómo se ve pues el cartílago, ¿verdad? El cartílago de la tráquea, la membrana fibromuscular y en la parte más posterior el músculo traqueal. Esto ya es el esófago, la parte posterior, y aquí pues cómo se ve. Este es anterior y esto es posterior. El corte transversal es lo que estamos viendo acá. Luego pues esto es la tráquea, la laringe de la que hemos hablado y la tráquea. Y cómo termina a nivel pues de la torácica número 5, donde vamos a encontrar el cartílago que recibe el nombre de carina, que viene a ser donde se da la bifurcación pues de los bronquios. En esta otra pues hablamos del árbol bronquial, lo que hablábamos allá. Esta es la capa muscular del músculo traqueal y esta es la banda fibromuscular que mantiene unidos los cartílagos de la tiroides. Aquí vemos cómo se ven los bronquios, el bronquio derecho. Más adelante vamos a ver cuál es más ancho. De aquí lo vemos, es más ancho. ¿Por qué será más ancho? Ahí me la responden o me la investigan. ¿Por qué será más ancho? ¿Por qué será más inclinado? Y cómo se ramifica el árbol bronquial, ¿verdad? La tráquea, los bronquios principales, los bronquios lobares, que ya entran a cada uno de los lóbulos del corazón, los bronquios segmentarios, vamos a ver más adelante cómo se subdivide el corazón, les digo, el pulmón, cómo se subdivide en segmentos, que es la parte funcional más pequeña del pulmón, es un segmento bronquial. Luego los bronquíolos, que es ya la parte terminal, y los bronquíolos terminales. Ya después vienen los bronquíolos respiratorios y terminando en los conductos alveolares y al final pues los sacos alveolares y lo último, los alvéolos. Con esto terminamos esta clase, jóvenes, ¿verdad? Quedamos pendientes con el resto y cualquier situación pues ahí en el chat nos vemos, ¿verdad? Y nos tomamos una pausa. Cuídense mucho, seguimos pendientes. Y pasen buenas tardes, ya casi noche. Bueno, salud.
hacen buenas tardes.